Hey gente, ¿qué tal? Ha sido un buen rato desde la última vez que subí un video. Bueno, ustedes saben, ese día. Como sabrán, cosas pasan y no pude hacer un video hasta ahora, así que lo que haré será dar mis primeras impresiones de 4 juegos que ustedes me recomendaron. Porque bueno, no tengo nada más que hacer, así que empecemos con uno de mis preferidos. Magical Quest starring Mickey Mouse. Este es uno de los primeros juegos que tuve cuando era niño y sinceramente sigue siendo uno de mis favoritos. Bueno, ya saben, hecho por Capcom, entonces tienen la insignia de la empresa en el juego, ya saben, ir por diferentes mundos, consiguiendo power-ups, acabando con robots, lo clásico. Hay una gran variedad de mundos y por cada nivel hay entre 3 o 4 secciones, cada uno muy único. Los power-ups que consigues también tienen su propósito en la aventura, como el traje de Aladdin que te permite nadar, el de bombero con el que puedes lanzar chorros de agua y empujar cosas, y el traje de Robin Hood, o Peter Pan, con el que puedes subir montañas. Pero nada supera al ataque del enojado Mickey Mouse. Agarra a sus enemigos y los manda a volar. Viejo, un poco más y... En fin, el juego es muy divertido, tiene 2 secuelas, Great Circus Mystery y Mickey to Donald Magical Adventure 3, pero este es el exclusivo para Japón, aunque también está para Game Boy Advance, así que si pueden, jueguenlos porque son muy geniales, aunque mi preferido siempre será el primero. A continuación está The Mask. Ahora ustedes saben la máscara, ese demente que siempre anda por ahí corriendo, haciendo locuras y haciendo reír a todos. Bueno, él tuvo un juego de Super Nintendo si no lo sabían, y ¿saben qué? Es genial. También tuve este juego cuando era pequeño y es bastante divertido, aunque más adelante se pone muy difícil, pero en fin. La máscara va por distintos lugares de Nueva York jodiendo y partiendo la los que encuentre, en especial a la vieja Pitman. ¡Odio esa p***! En fin, una vez la máscara acaba con todos en la zona, lanza una gran carga de Yes en el lugar. Gross. La máscara tiene una gran cantidad de movimientos que puedes usar con diferentes combinaciones de las flechas y los botones. Por ejemplo está el martillo, el gong, super velocidad, super lentitud, super salto, super correr normalmente, el tornado y mi favorito, la metralleta. El juego no es simplemente de seguir derecho como en Mario, aquí tienes que buscar la manera de llegar a tu meta, ya sea con elevadores, sistema de ventilación, árboles, etc. Eso es lo que hace el juego bastante trillado, pero es bueno aún así. Si pueden conseguirlo se los recomiendo, se divertirán mucho. Ah, y cuidado con algunos jefes que pueden matarte fácilmente. Pitman. Ok, siguiendo la lista está Ultimate Mortal Kombat 3. Bueno, este no fue mi primer Mortal Kombat. El primero fue Mortal Kombat 2, luego el 1 y luego el tercero. Y por último este. Pero definitivamente este es mi favorito. Algunos prefieren el 2 y hay algunos que dicen que simplemente no les gusta porque los personajes de Mortal Kombat son digitalizados. Pero para mí es supremamente asombroso, una de las mejores sagas de lucha de la historia, exceptuando algunos errores. Pero bueno, porque este es mi favorito por 4 razones. Primero, a diferencia de los primeros Mortal Kombat, aquí puedes realizar unos super combos combinando los botones y son bastante aplastantes. Además con esas brutalities se siente más genial el patearle la cara y... Segundo, la historia me gusta más. No diré mucho, pero esta historia me parece más profunda que el de las primeras 2. Sé que el juego de Shaolin Monks es una semi-remasterización del Mortal Kombat 2, pero si pudiesen hacer lo mismo con este Mortal Kombat 3, sería extremo. Digo, demonios llegando a otro mundo a conquistarnos, todos muertos y Liu Kang pateando traseros con los héroes de la tierra. Awesome. Tercero, hay más variedad de lucha para elegir, desde básico hasta maestro de maestros. Y puedes hacer torneos y luchar en parejas. Y después de ese bono, después de los torneos, ¿cómo no? Y por último, él. Noob Saibot, uno de mis personajes preferidos, no solo porque puede dejarte inmune en una sola jugada, sino que él es el original. No, ¿saben qué? Mejor dejémoslo para después. Por ahora digamos que este juego es súper asombroso. Y sí, jueguenlo bastante con sus amigos, se divertirán mucho. Y para terminar está Donkey Kong Country 3. Ok, digamos que llegué muy tarde a la saga de Donkey Kong Country porque este fue el primer juego que jugué. ¿Y saben qué? Aún no entiendo por qué la gente dice que no les gusta esta entrega. Para mí es uno de los mejores en la consola. No digo que por los gráficos porque, en serio, los 3 se ven igual de geniales. Aún no sé qué truco usaron los de Rare para crear tan magníficas imágenes y canciones en consolas 16 bits. Pero ¿saben qué? No me interesa, porque no es solo las gráficas. Los juegos en sí son de lo mejor. Pero en fin, a lo que íbamos. En este juego secuestran a Donkey Kong. Otra vez.
pero también es amigo de Diddy porque, ya saben, necesitan compañía. Y es el trabajo de Dixie y Kiddy salvarlos de las terribles garras de ratas peludas y moscas gigantes. Ey, no para reírse, esa mierda da miedo. Hay una buena variedad de escenarios, bosques, lagunas, nevados y un volcán. Algunos de los mundos se repiten en algunos niveles, pero no es nada importante, porque todos son muy únicos. Mis preferidos son los de nieve y los lagos, muy coloridos y emocionantes. Aunque no me gustan tanto las cascadas y las fábricas, no sé, se ven muy oscuras, aunque no es nada malo, sino que necesitan una paleta de colores más grande. Como sea, los personajes juegan muy bien, aunque la mayoría siente una agresión física hacia Kiddy, porque es tan lento. Bueno, tengan en cuenta que Donkey Kong tampoco era un veloz keniano, es solo acostumbrarse a jugar con él. Pero como este juego ya había salido en la época del Nintendo 64, la gente no le prestó mucha atención y Kiddy se fue al olvido. Pero aquellos que se alcanzaron a jugar con él sabrán que no es solo una gran bola de grasa, él también tiene sus trucos como saltar en el agua, oh my god, Jesus Christ. Sí, no vieron venir eso, ¿cierto? Bueno, aunque eso lo necesita nada más como 3 veces en el juego, pero bueno. Consíganse este Donkey Kong Country, jueguenlo mucho que no se aburrirán, se los garantizo. Bueno, quiero aclarar que estos no fueron reviews completos, son simplemente mis ideas básicas en los juegos. Más adelante se haré los reviews completos, este es un tipo de disculpa por la larga espera por los otros videos. Consideren esto un especial de año nuevo, y para el próximo mes continuaré con los demás, iniciando con Super Ghosts and Goblins. Sí, Halloween en enero, no lo esperaban, ¿cierto? Bueno, espero que les haya gustado, sigan recomendándome más juegos y haré más videos como estos. Cuídense y nos veremos en la próxima.